La palabra de Dios entonces es nuestra regla de conducta y de fe. En Efesios 5:25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este es uno de varios sustentos que podemos encontrar en la palabra de Dios que hacen referencia al cuidado que debe tener la pareja, el hombre hacia la mujer y viceversa. Y en su momento, pues vamos a revisar otras partes de la Biblia que nos dirigen para poder tener relaciones sanas, amorosas, afectivas en nuestro entorno familiar y de pareja. El concepto de violencia es el siguiente: son aquellos actos, amenazas u omisiones que atentan contra la integridad física, psicológica o emocional y sexual de cualquier persona. Este es, por así decirlo, el concepto general de violencia. Vamos a ver ahora un video de cómo se ejemplifica, se va sucediendo una situación de violencia. Bueno, saben ustedes que en alguna ocasión dando un taller con en una ocasión dando un taller con menores de edad viendo estas temáticas, preguntaba, bueno, ¿cómo es que se dan las situaciones de violencia? Y un niño de alrededor de 8 años me decía, un poco como lo que vimos en el anterior video, bueno, es que a veces nos enojamos y entonces comenzamos a desesperarnos y después viene alguien que intenta ayudarnos y le contestamos mal y entonces a veces hasta nos peleamos, nos disgustamos o nos decimos de cosas que nos lastiman. Y la violencia es como este video. Puede comenzar de algo tan simple, tan sencillo, y después esto nos frustra, alguien quiere ayudarnos, nos desesperamos e insultamos. Y a veces, por decirlo así, quemamos a las personas que están alrededor nuestro. Y entonces una persona en esta condición ya lastimó emocionalmente o físicamente a alguna persona y después se arrepiente y dice, híjole, es que creo que me excedí, pero para entonces ya se actuó con violencia. Y esta no respeta clases sociales, edades, no respeta las situaciones de violencia, la raza, el sexo al que se pertenezca, el nivel educativo,
el contexto, la religión o ideología a la que se pertenezca. Desafortunadamente, todas y todos la hemos utilizado o padecido y se encuentra en todos los ámbitos, en los hogares, las escuelas, los centros laborales, la comunidad. Afecta principalmente a poblaciones vulnerables, como lo son niñas y niños, mujeres, personas con discapacidad o en condiciones de dependencia, indefensión y desconocimiento de sus derechos. Ustedes tienen que saber que toda acción violenta tiene la intención de causar daño y ejercer abuso de poder y puede provenir de personas o instituciones. Más adelante vamos a ver que entonces dentro de este concepto de ejercicio de violencia no se vale cuando una persona dice, híjole, mi amor, discúlpame, es que te pegué porque estaba tomado, es que no me di cuenta. Desafortunadamente, la violencia sí se tiene, en la violencia sí se tiene la intención de causar daño. Se considera violencia también las acciones o actitudes negligentes que denoten falta de atención con calidad. Por ejemplo, si yo tengo a mi cargo alguna persona que está recuperándose de su salud y en este caso no le doy su medicamento, a las 12 del día le toca cierto medicamento. Y entonces yo dejo pasar el tiempo, estoy haciendo otras cosas, me acuerdo, pero digo, ay, en un ratito, y me dan las 3 y las 5 de la tarde, y hasta entonces le doy su medicamento. Usted tiene que saber que eso se considera violencia, porque es una acción o actitud negligente. Estos pueden ser tangibles, como una violación, maltratos o golpes, o bien intangibles, es decir, que no se ven ni dejan huella, pero de igual forma lesionan a las personas en su vida emocional. Nos hemos encontrado nosotros con personas que han cargado cicatrices en sus emociones a causa de situaciones emocionales. Personas que durante 10, 20, 30 años o más, todavía al día de hoy, cuando recuerdan alguna situación conflictiva con algún familiar o con alguna persona, se resienten emocionalmente. La violencia se ha naturalizado como la forma de respuesta más común ante los conflictos, pero es la menos adecuada. ¿Sabe usted que sobre todo para quienes tenemos 30 años y más hacia arriba, cuando crecimos, las noticias que escuchábamos en los periódicos, en la televisión, en la radio, eran muy distintas de las que hoy día las y los niños y adolescentes y jóvenes escuchan. Cuando usted y yo nos levantábamos y íbamos caminando y cruzábamos el puesto de periódico, lo que veíamos en los puestos eran otro tipo de noticias y lo más que podía pasar, ¿verdad? Es que las Chivas le ganaron al América 2-1 o algo así. Hoy día cuando alguien se para en un puesto de periódicos, podemos ver casi todos los periódicos llenos de situaciones de violencia de distintos tipos. Y esto entonces ha creado una cultura en donde se ha naturalizado la violencia como si fuese parte de nuestra existencia. Vamos a ver este otro video. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye.
Los niños ven, los niños hacen, haz que la diferencia sea positiva. En este caso veíamos este video en donde una serie de personas, suponemos, podemos imaginar que eran papás o mamás de estos pequeños y pequeñas, ellos iban realizando diversas acciones que las hijas y los hijos iban imitando. De tal manera que no es que en ese momento, si la mamá iba fumando, la otra pequeña lo hiciera, pero sí es una conducta que ella está viendo que es permitida cuando tenga cierta edad. Al respecto, tenemos que comenzar a reflexionar qué es lo que queremos heredar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Tal vez usted esté pensando en heredar a lo mejor la casita y le ponemos otro cuarto, o estamos ahorrando unos pesitos en el banco, o el terreno. Lo que usted tiene que saber es que para quienes tenemos hijas e hijos, lo primero que estamos heredando es nuestro comportamiento. De tal manera que así como hoy día nuestras hijas e hijos nos ven cómo nos relacionamos con el resto de los miembros en la familia, a su vez ellos están adoptando esos patrones de conducta que posteriormente van a reproducir. De acuerdo a la Ley de Prevención y Asistencia contra la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Morelos, el concepto de violencia familiar dice que es cualquier acto de poder u omisión recurrente, intencional, realizado con el fin de dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocionalmente o sexualmente a cualquier miembro de la familia. Y el concepto de violencia en la pareja es cualquier acción u omisión que cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y es también cualquier acto intencional mediante el cual una persona trata de lastimar o someter, controlar a su pareja ejerciendo el poder. Para ello se pueden utilizar distintas estrategias que van desde el ataque a su autoestima, insultos, chantaje, manipulación sutil, los golpes o inclusive el abuso sexual. Vamos a repasar de manera rápida cuáles son los tipos de violencia familiar y en la pareja. Respecto a la violencia psicológica y emocional, y aquí Sandy nos solicitó si podíamos dar algunos ejemplos de violencia y entonces estamos respondiendo a ello. La violencia intangible es aquella que no deja una huella física, pero sí emocional. Es decir, nosotros podemos ir por la calle y vemos a personas y personas nos ven a nosotros, pero no vemos aquella violencia emocional que les esté lastimando en su vida. ¿De qué características son entonces? Chantajes, como por ejemplo la ley del hielo. Bueno, me enojo contigo y te dejo de hablar. No te pongo atención. Me hablas y me doy la vuelta. No te llamo por teléfono. Y también cuando alguna persona le dice a otra que si no hace o dice aquello que aquella persona quiere, le va a abandonar. También son violencia psicológica y emocional, insultos o humillaciones públicas o privadas, gritos, intimidaciones, amenazas de agresión, degradaciones, desprecios, comparaciones, castigos, sometimiento. También hoy día se encuentra caracterizada como violencia psicológica y emocional la infidelidad. Es decir, si dentro de una relación de noviazgo o de casados hay una situación de infidelidad, hoy día ya se encuentra como violencia psicológica y emocional. La celotipia, control vía medios electrónicos y que ante el uso, por ejemplo, de celulares, esto ha venido siendo muy común. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que inclusive en los niveles de secundaria, en donde chicas y chicos inician una relación de pareja, regularmente
le dice, a ver, ¿y a quién estás llamando? ¿Y por qué tienes a esta persona en el Facebook? ¿Por qué estabas en línea si yo no estaba? Y a veces hasta las claves de los teléfonos se saben y se meten a revisar los teléfonos. Eso es una situación de violencia psicológica y emocional. También se da aislamiento de familiares. No, pero es que, pues no quiero que vayas a ver a tu familia. No, pero es que no vengan. No, mira, es que yo quiero que dejes de hablarle a tal o cual persona porque, creo que no te conviene. Y se comienza a aislar a familiares, amigas o amigos. Violencia física también, consistente en empujones, jaloneos, arañazos, pellizcos, patadas, bofetadas, mordeduras, golpes con la mano o con alguna otra parte del cuerpo o diversos objetos. Se han dado también desafortunados casos de estrangulamiento, quemaduras e inclusive agresiones con armas o sustancias. La violencia de tipo sexual que se da frecuentemente por la llamada violación por confianza, que sucede cuando la pareja es presionada a tener actividad sexual y luego de insinuaciones, chantajes y amenazas, finalmente acepta sostener relaciones sexuales o algún tipo de contacto sexual con el violentador, aún en contra de su voluntad. Pueden presentarse también agresiones sexuales utilizando la fuerza. Saben ustedes que esta violencia de tipo sexual no se da solamente en aquellos casos en donde desafortunadamente una mujer atravesó un baldío a las 12 de la noche y fue atacada, que sí se dan los casos hoy, sino sobre todo en las relaciones de pareja comunes. Cuando una miembro de la pareja de alguna forma chantajea a la otra pareja, es que si no accedes no me quieres, es que necesito la prueba de amor, es que si no me voy entonces con la amiguita que me echó ojos, y todo ello es una forma de chantaje psicológico y emocional para que entonces la otra persona de la pareja acceda a sostener relaciones. Y eso es también entonces violencia de tipo sexual. Violencia de tipo patrimonial. Es cualquier acto o omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Si una persona tiene su casa, un vehículo, un terreno, si tiene sus documentos personales o de sus hijas e hijos y alguien le quita todo o parte de este patrimonio, entonces se considera violencia de tipo patrimonial. Y finalmente, violencia de tipo económico. Si una persona tiene un recurso económico porque lo trabajó, lo ganó, se lo mandaron de Estados Unidos, se lo dio un programa de gobierno, lo ahorró, lo heredó, y alguna persona le quita todo o parte de este recurso económico, también es violencia de tipo económica. De tal manera que, para resumir, entonces, tenemos que la violencia se puede dar psicológica y emocional, violencia de tipo física, violencia de tipo sexual, violencia patrimonial y violencia de tipo económica. Y esta entonces se da tanto en la relación como en las relaciones familiares. ¿Cuáles son los lugares o ámbitos en los que se manifiesta esta violencia familiar o en la pareja? Evidentemente en el hogar. De hecho, vamos a ver en un momento más algunas estadísticas y vamos a ver que es en el contexto del hogar bajo techo en donde se da el mayor número de eventos de violencia en la familia y en la pareja. Pero también se expresa esta violencia familiar y sobre todo en la pareja en los espacios de trabajo, en los espacios escolares, en la comunidad. Podemos ver parejas en los cines, en las plazas, en las calles, ejerciendo violencia de uno a otro y en el ámbito institucional y de gobierno. ¿Cuáles son las estadísticas de violencia familiar y en la pareja?
¿Sabe usted que del año 2015 al 2018 en nuestro país la incidencia de violencia familiar subió en 27 estados de la República? Estamos hablando que en el 2015 a nivel nacional se reportaron 7,675 carpetas de denuncia por violencia familiar. Y vamos a ver cómo se fue incrementando de manera importante al año 2019. En el 2006 se reportaron 9,916 carpetas, en 2017 11,870, en 2018 12,645, en 2019 se reportan 13,398 carpetas. De tal manera que del año 2015 al 2019, la incidencia de reportes de violencia familiar aumentó hasta en un 57%. Bueno, pues estos son algunos desafortunados datos que demuestran por qué nuestro país es, entre otros malos lugares, el segundo a nivel mundial en violencia al interior de las familias. Por lo menos 1 de cada 3 hogares en México, el miembro más frecuente agresor es el jefe del hogar. Las víctimas comúnmente son hijas, hijos y cónyuge, mujeres regularmente. Y las expresiones más frecuentes de maltrato es el de tipo emocional, como lo son gritos y enojos mayores. Y las formas de maltrato que con más frecuencia se presentan en la violencia física fueron golpes con el puño, bofetadas y golpes con objetos. Vamos a ver este otro video corto. Vemos entonces en este video pues cómo en general las especies animales procuran y cuidan en este caso a sus crías, pero desafortunadamente entre las y los humanos no es así. Usted tiene que saber que que la ciencia no ha encontrado, por así decirlo, la neurona violentina. Es decir, no podemos decir, es que se le subió la neurona violentina y entonces por eso se puso así. Muchas veces con desconocimiento se justifica y alguien puede decir, no, es que hubiera conocido a mi suegro, que en paz descanse, ¿verdad? Él era bien canijo, nada más le decían algo y sacaba la pistola. Pero mi hijo también es así, porque su esposo es bien agresivo. Y justificamos la violencia como si fuese algo que se pudiese heredar de manera biológica, pero la violencia es algo que se aprende. El tipo de agresiones en la familia, entonces, señala que el 60% de estas son emocionales, física el 17%, económica o patrimonial el 17.5% y sexual el 6%. En relación a las estadísticas de violencia en la pareja, los datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE del 2016, que es la más reciente, señala que de cada 10 casos de violencia en la pareja, regularmente 9 de ellos es la ejercida por un hombre hacia una mujer y solo en un caso de cada 10 el hombre es el violentado. Esto es algo que tenemos que ir aprendiendo. En su mayoría entonces, en las situaciones de violencia en la pareja,
vamos a encontrar que de cada 100 casos de violencia en la pareja, en 90 de ellos es la mujer la que regularmente recibe las situaciones de violencia. Y solo en un caso de cada 10 es el hombre el violentado. Por ello, hoy día, cuando se habla de violencia de género, pues se debe entender que se refiere a la violencia que padecen las mujeres en una relación de pareja. Nos pregunta también Patricia Mariscal si cualquier tipo de violencia se puede denunciar, incluyendo la económica y la patrimonial. Es así. Hoy día, por ejemplo, se encuentra la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y esta señala los tipos de violencia que ya referimos, y entonces una persona, en este caso está dirigida esta ley a favorecer a las mujeres, pueden denunciar una situación de violencia económica, patrimonial, física, sexual, psicológica, ¿sí? Ahora, por ello es que cuando se habla de violencia, les decía entonces, de género, pues se refiere prioritariamente a la violencia que padecen las mujeres. Vamos a ver otras estadísticas, y aquí la proporción de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia por parte de su actual o última pareja es la siguiente, de acuerdo al INEGI. Del total de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia, el 43% de ellas, es decir, del 100% de las mujeres, el 43% de 15 años y más han experimentado violencia por parte de su actual o última pareja. De estas, el 40% ha sido emocional, 20% económica o patrimonial, 18% física y 6.5% sexual. En relación a la búsqueda de apoyo en instituciones y denuncia, encontramos porcentaje de mujeres que sufrieron violencia física y sexual por parte de su pareja actual o última. Fíjense ustedes cómo, desafortunadamente, de las mujeres que han padecido violencia física y o sexual, el 78% de ellas no solicita apoyo y no presenta una denuncia. Y estamos hablando de violencia física y sexual. De tal manera que hay un alto porcentaje de mujeres, y podemos hablar de más de 3/4 partes de las mujeres que padecen situaciones de violencia física y o sexual por parte de su pareja actual o última, no se acercan a los diversos lugares a solicitar ayuda. ¿Cuáles son entonces las razones por las cuales no solicitan apoyo o denuncia? De estas, quienes sufrieron agresiones físicas o sexuales, el 29% de ellas considera que se trató algo sin importancia, aunque estamos hablando que es violencia física o sexual. El prácticamente 20% por miedo de consecuencias, 17% por vergüenza, 15% de ellas porque no sabía cómo y dónde denunciar, 11% por sus hijos, por no verlos afectados, 10% porque no quería que su familia se enterara, y un 6.5% porque no confía en autoridades, y un otro 6% prácticamente porque no sabía que existía la violencia. Y se dan también las situaciones de abuso sexual. ¿Sabe usted que en nuestro país 4.4 millones de mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante su infancia? De estas, refieren lo siguiente: algunas de ellas les tocaron partes íntimas o la obligaron a tocar partes íntimas, otro tanto intentaron forzarla a tener relaciones sexuales, otro más la obligaron a mostrar sus partes íntimas o mirar las partes íntimas de otra persona, un 2.5 la obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenaza o usando la fuerza, y otro tanto la obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o regalos, o a mirar escenas o actos sexuales de tipo pornográfico. ¿Quiénes son entonces
los agresores sexuales en la infancia? Generalmente son familiares, mayormente tíos, primos, hermanos, padrastro, madrastra, el mismo padre, el abuelo o la madre. En otro porcentaje, un no familiar como un vecino o un desconocido. Y en su mayoría, como les refiero, y lo pueden ver ustedes aquí en la gráfica, los agresores sexuales de menores son familiares. ¿Cuáles son entonces las causas de la violencia familiar y en la pareja? Las causas de la violencia familiar en la pareja son naturalización cultural de la violencia, continuidad del modelo de violencia familiar de generación en generación, educación de la violencia como respuesta a los conflictos, no hay formación de conductas alternativas a la violencia, comunicación asertiva, manejo de sentimientos y emociones, resolución de conflictos sin violencia, fomento de una sana autoestima en las hijas y los hijos, practicar el perdón. Y también hay una sobrevaloración cultural del poder del hombre respecto de la mujer. Esta reproducción de la cultura que permite, fomenta e inclusive premia la violencia se da en todas las instituciones sociales, en la familia, en la escuela, el mercado de trabajo, los medios de comunicación y el lenguaje y las tradiciones culturales del Estado. Vamos a dejar hasta aquí y por esta ocasión la información que a través de esta conferencia estamos proporcionando y vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que se han estado realizando. Dicen algunas de las preguntas y con esto vamos concluyendo esta parte. Decirles que vamos a estar dando seguimiento a esta temática el próximo martes a las 6 de la tarde. Nos vamos a estar viendo, ojalá que pueda yo contar con ustedes, martes y jueves, Dios mediante, a las 6 de la tarde. Alguien pregunta, ¿por qué las mamás no reconocen la violencia cuando el hijo lo hace con la nuera o bien la hija lo hace con el marido? Decíamos entonces, y vamos a ampliar esta información en la siguiente ocasión, que desafortunadamente la violencia es hoy día algo cultural. Saben ustedes, y con esto espero responder a esta pregunta, en una ocasión estaba yo afuera de una primaria muy temprano para dar un tema a menores de primaria y entonces la escuela estaba cerrada, me esperé a que la abrieran y mientras tanto llegó una mujer con un niño como de alrededor de 8 o 9 años de edad y entonces a gritos lo mandó por el suéter y le decía, ándale, tú ve por el suéter a la casa de tu tío que dejaste, y le iba diciendo, mientras el niño caminaba media cuadra, la mujer le iba diciendo un montón de leperadas. Llegó el niño, se metió a la casa, salió y entonces, pero que te pongas el suéter y otra retalía de majaderías. Llega el niño con la mamá y entonces agarra a la mamá y le planta, por así decirlo coloquialmente, un zape, un golpe aquí atrás en la cabeza. No es necesario ser psicóloga o psicólogo para imaginarnos lo siguiente. Yo le pregunto a usted con este ejemplo, ¿será que ese niño esté aprendiendo del respeto que debe tener una autoridad hacia su persona? ¿Será que ese niño esté aprendiendo del amor y del cuidado que una figura de autoridad como lo es su mamá lo pudiera estar haciendo hacia él? ¿Será que ese niño esté teniendo sanas relaciones en su escuela? Lo que es más, yo le preguntaría, ¿será que ese niño sea de 10 en las calificaciones? Por supuesto que no, como respuesta a cualquiera de estas preguntas. De tal manera que estos niños entonces padecen estas situaciones de violencia y las van aprendiendo.
Cualquier tipo de violencia se puede denunciar, incluyendo la económica y la patrimonial. Es así, efectivamente. Son prácticas de violencia que se pueden denunciar ante las autoridades. Les espero entonces el martes, Dios mediante, a las 6 de la tarde para dar continuidad. Les agradezco su participación y si tienen mayores preguntas, inquietudes, por favor anótenlas y en la siguiente ocasión entonces les damos contestación. Buena tarde, Dios les bendiga y en la siguiente vez vamos a seguir respondiendo sus preguntas.